que continuando en el siglo XVII, estas formas de pensar comienzan a asentarse dentro de la población de las 13 colonias y como son comerciantes y empiezan a expandir sus medios económicos, este tipo de ideas comienza a implementarse como el eje para el desarrollo económico de las colonias de Norteamérica. Paralelamente a esto, en la colonia de Virginia, para variar, en 1662 se hará la ley del vientre. Esta ley lo que dice es que todas las personas hijas de esclavas o hijos de esclavos como tal nacerán esclavos en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompía la tradición normal o legal que existía en Europa, que decía que las personas heredaban a través de la línea paterna. En este caso se rompe esta tradición y empieza a heredarse por línea materna solamente en los esclavos, es decir, el hijo de una esclava nacería esclavo. Esta ley hizo que el abuso a las mujeres africanas o afrodescendientes aumentara descomunalmente, porque para los colonos o los empresarios de estas 13 colonias era una inversión abusar de la mujer para que tuviera más esclavos y de esta manera aumentar su capital o aumentar su propiedad. Cuando comenzó a aumentar el capital o la propiedad de las colonias del sur, las colonias del centro, que tenían también tierras menos fértiles que las del sur, comenzaron a buscar una forma de implementar un negocio para hacer crecer su capital, y esto también lo hicieron a través de la esclavitud. En las colonias del centro, que en su mayoría, por ejemplo, son holandeses, es donde comienza a construirse lo que conocemos como Wall Street. Y como su nombre lo dice, es una calle con un muro. Este muro fue construido por manos esclavas para defender a los colonos o a estos empresarios de los ataques de los nativoamericanos o de las naciones enemigas europeas. Y esto es porque este lugar era un puerto. Y al ser un puerto, era allí mismo donde se subastaban a los esclavos africanos. Y es por esto que allí comienza a desarrollarse todo el sistema financiero y que más adelante conoceremos como la joya de Norteamérica. Es decir, allí se fundan muchos bancos, se funda la bolsa de valores, se fundan sistemas o casas de seguros, porque una de las cosas que hacía crecer el capital en aquella época era ofrecer seguros a los barcos que hacían la trata de personas, o el sistema de hipotecas o de préstamos y deudas que, por ejemplo, usaban algunos colonos o corporaciones para pedir cierta cantidad de dinero y aumentar su cosecha, y a cambio, como respaldo a esta deuda, ofrecían esta propiedad privada que era su esclavo. Era uno de los activos más importantes de aquella época. Y aquí es cuando se convierte en algo muy común la palabra chattel. Chattel, cuyo origen también es el latín y tiene algo que ver con lo que es capital o cabeza, que significa en sí no solamente capital como parte de algo que contiene el poder, sino capital como el lado o el significado que conoceremos más adelante en su relación con lo económico. Esta palabra chattel lo que hacía era darle el significado a lo que es un esclavo racializado, es decir, a este racismo que hacía parte de la creación del capital en las empresas o corporaciones o colonias de lo que es Norteamérica. Y esto pasaba porque la definición de chattel en aquella época era de algo, un bien inmueble, un objeto, es decir, una silla, una mesa, y era lo mismo para definir o para referenciarse hacia un esclavo africano. Se convertía en un objeto que podía ser comprado como tal y usado como propiedad. Se reafirma aún más, ya no solamente por las leyes, por lo religioso, sino también porque hay un montón de factores económicos que soportan que esta sea la definición de las personas en aquella época, cuyo uso era el mismo que el de una vaca o cualquier otro animal que se use para el trabajo. Y aunque este término haya sido usado de forma tan despectiva, será el que más adelante utilizaremos para referirnos a la riqueza como una cualidad. El cuento va es en que como las leyes ya se habían hecho, ya se habían asimilado y ya se aplicaban como tal, los colonos o los dueños de estas empresas habían aumentado su capital a través del abuso, el trabajo forzado y la trata de personas. Este capital que aumentó necesitaba en cierto momento ser contable, es decir, es cuando comienza a aportar algo que conoceremos como la contabilidad avanzada. Esta contabilidad avanzada será la que ayude a desarrollar más adelante las ideas o las teorías de, por ejemplo, Adam Smith.
Dentro de la contabilidad avanzada hay unos datos específicos, es decir, yo tengo una cantidad de tierra limitada, utilizo unos materiales y me sale una cantidad de producto en determinado tiempo, usando una mano de obra, y comienza a ser distintiva esta mano de obra, es decir, empiezan estos colonos a decir que existe una subdivisión dentro de la esclavitud. Por ejemplo, la mano de obra de un hombre joven es muchísimo más eficiente para el trabajo duro que la mano de obra de un niño o de una mujer. Es por esto que comienzan a usar determinada cantidad o proporción de lo que vale un esclavo, en este caso, para poder producir determinada cantidad de su elemento a comercializar. Cuando Adam Smith tiene acceso a estos datos de estas contabilidades avanzadas, hace una de sus propuestas o construye una de sus teorías más conocidas, que es la teoría de la riqueza de las naciones. Dentro de esta propuesta está lo que conoceremos como la ganancia neta. Para que exista el libre mercado hay que diferenciar entre lo que es el valor bruto y el ingreso neto. El valor bruto es lo que me cuesta a mí producir algo, es decir, el costo de los insumos o el costo del mantenimiento. Y el ingreso neto es la ganancia que yo saco entre lo que me costó producir algo y en cuánto lo vendo. Bueno, resulta que esta ganancia o ingreso neto es lo que Adam Smith dice que toda persona busca en su egoísmo, es decir, que toda persona busca poder tener una ganancia mayor a la inversión inicial que hizo, y que por medio de esta búsqueda que tienen todas las personas es que puede empezar a regir el libre mercado, pues todas las personas al querer iniciar esta búsqueda van a producir algo. Por lo que para controlar que las personas que producen no quieran aumentar su ingreso neto o su ganancia de forma desmesurada, debe existir el libre mercado, es decir, debe existir la competencia, es decir, debe existir como tal la mano invisible. Y esto es porque en dado caso que existiera un monopolio, él podría poner el precio que quisiera y la ganancia que quisiera sobre esto que se está produciendo. Pero si existen diferentes ofertas, y ahí donde viene lo de la oferta y la demanda, si existen diferentes ofertas, las personas que producen intentarán poner un precio más acorde, es decir, intentarán ajustar su ganancia, en teoría harían esto, para que las personas compren o consuman su producto en sí y no el de la competencia. El problema está en que Adam Smith también aclara que esto solo podrá suceder por parte de las personas que tienen propiedad privada, es decir, la forma de invertir para iniciar esta producción. Por lo tanto, solamente ellos podrán obtener esta ganancia o este ingreso neto. Los trabajadores, en cambio, no tienen la forma de hacer una inversión inicial o arriesgarse a comenzar este tipo de producción o empresa. Esto significa que es necesario que exista una población constante de trabajadores, y es por esto que Adam Smith dice que la esclavitud es una muy mala inversión y que es necesario para los mismos empresarios tener cierta cantidad de trabajadores para convertirlos no solamente en el elemento que puede diferenciar el precio o el ingreso neto, sino también porque posiblemente a través de ese salario podrán ser consumidores, o sea, parte de la demanda de su producto. Mas nunca podrán tener algún tipo de ganancia o de ingreso neto porque no son inversores, ¿no? Y bueno, en este contexto de racismo y esclavitud es que nacerán las teorías del libre mercado o del capitalismo, que luego implementaremos en el resto de lugares del mundo. Pero volviendo al siglo XVII, esto no solamente derivó en cuestiones económicas, financieras o religiosas, también derivó en cuestiones políticas. Pues por ejemplo las colonias del sur, que habían aumentado su capital de esclavos y que les permitía por lo tanto tener acceso a los sistemas financieros de las colonias del norte, también hicieron una jugada que implicaba un cambio radical en lo que más adelante conoceremos como la forma de elegir a los presidentes de los Estados Unidos. Y esto tiene muchas aristas y detalles, pero para contarlo más fácilmente, cuando se van a independizar los Estados Unidos y van a formar un sistema para poder elegir a alguien democráticamente, esto tendrá que ver con la densidad demográfica de cada uno de los territorios. Y aunque los esclavos eran una propiedad privada que no tenían derecho, las colonias del sur decían que sí tenían que mantener a estos esclavos, por lo que para ellos, aunque los esclavos no pudieran votar directamente, sí tenían que contar como densidad de población en el territorio.
Es decir, en Estados Unidos no existe la democracia directa, es decir, las personas no votan como tal por quien los va a representar directamente, sino que existen los colegios electorales. Y los colegios electorales funcionan partiendo de contar cuántas personas habitan en ese estado o territorio. Y esto no se queda ahí. El racismo y la esclavitud no solamente influyó en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo cultural, en lo estético, sino que también influyó en lo científico. Hay que aclarar que la ciencia no es la verdad absoluta, es la forma de observar una realidad en un contexto y sobre todo intentar que esta realidad sea objetiva. Sin embargo, a inicios, cuando se estaba construyendo la ciencia, existieron personajes como Bournier, que es un francés que le dio por catalogar a las personas según su lugar de origen, el continente o el territorio donde habitaban, y cómo éste podía influir en sus rasgos físicos o en su color de piel. Bournier en 1684 escribió un libro que se llama Nueva división de la Tierra según las especies o razas del hombre que la habitan. Y en este libro él intenta diferenciar a las personas y a los continentes según el color de piel, diciendo que el clima es lo que influye en este color de piel. Y dentro de este contexto se empezarán a desarrollar un montón de vertientes. Por ejemplo, muchas personas piensan que el señor austriaco del bigote fue el que implementó el sistema del porcentaje de la raza pura o de sangre pura que podían tener las personas, pero no. Este sistema viene de mucho más atrás, desde el siglo XVII. Y también desde aquí más adelante empezarán a desarrollarse, por ejemplo, la frenología, cuando intentan describirse las capacidades de las personas a través de los rasgos físicos, midiendo los cráneos o los huesos. Esta historia lo que intenta comunicar es que el racismo es una carencia intelectual, una carencia racional, y no un juicio estético, pues aunque muchas personas piensen que les gusta más una cosa que otra y esto es porque así son y esa es su libertad de elegir, en realidad no lo es. En realidad no están ejerciendo su libertad, pues simplemente están usando datos sesgados o solamente pequeñas partes de la información o simplemente están creyendo en algo que proviene desde un origen que es prácticamente religioso. Porque ya todos sabemos que, por ejemplo, política en los Estados Unidos, una de las cosas que más se discute es su sistema electoral, es decir, los colegios electorales, pues este sistema no les permite elegir realmente de forma igualitaria a quien ellos quieren tener como su representante. En economía también ya se sabe que si solamente las personas que son ricas o que son inversionistas o que tienen capital, si estas personas son las únicas que pueden tener una ganancia o un ingreso neto, esto generará más adelante un caos económico. También ya se sabe que el sistema de creencias no afecta al ADN y que el ADN, por ejemplo, lo que sí te puede decir es que tienes tendencia a ciertas enfermedades. También la ciencia ya nos ha explicado por qué ponerse a jugar con la exclusividad genética y la pureza de la raza puede traer consecuencias fatales. O también vemos la crisis en las artes, donde solamente ciertos rasgos estéticos son exitosos o admirables, lo que nos está llevando a la repetición de la repetidera del aburrimiento, o pensar que tenemos un ojo crítico por el color de la sirenita. Y para agudizarlo aún más, aún en el presente hay personas que se aferran a algún tipo de relación o vínculo que los pueda acercar a cierto estereotipo de Europa occidental, pensando que esto les puede proporcionar ciertas cualidades o tener mejores aptitudes que el resto, hacerlos diferentes u originales. Lo que en realidad los está es limitando para poder observar al mundo de una manera más objetiva y universal. Amplia y rica. Esta historia continuará. Muchas gracias por estar aquí y por compartir el tiempo conmigo. Gracias por la buena compañía. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Puta colonia de Virginia, weón, es una gonorrea. Es una gonorrea ese lugar, weón, de tener miles de fantasmas, parce. Allá deberían grabar todas las películas de terror. ¿Cuál Hollywood? Ni qué hijo de putas. ¿Cómo soy de groserita hoy? Yo dando la chapa, dando la... Hablar de hambre, ¿sabían? Con estas tres grandes ideas, tres tristes triggers de las 13 colonias con las 3 ideas.
13, aquí las tengo para que me las bese.